Informe especial. Hoy conoceremos historias de personas que, siendo inocentes, terminaron en la cárcel. Y lamentablemente no se trata de casos aislados. 3.200 casos al año es una cifra alarmante. Que viene al alza, al igual que la prisión preventiva. Ha aumentado de 15.000 a 30.000 privados de libertad. La legislación ha ido restringiendo las facultades de los jueces. Peor aún, si eres enviado a la cárcel injustamente, la opción de ser reparado por los daños ocasionados es casi inexistente. Fue injusto todo. La peor fisura del sistema es que un inocente termine preso. Una fiscal formalizada por inventar declaraciones y otra que está siendo investigada por alterar un peritaje son parte de los casos que ahora abren el debate. En nuestra opinión han cometido delitos, delitos sumamente graves. Yo creo que llegó el momento de revisar el gobierno corporativo del Ministerio Público. Una discusión que nos involucra a todos, porque finalmente todos estamos expuestos. Llegamos hasta Rancagua para conocer una historia en sentido inverso. Esta vez la fiscal que acusaba terminó siendo ella investigada. De hecho, hoy está formalizada por falsificación de instrumento público. Pero ¿qué pasó para que actualmente esté siendo investigada? Teresa Gaete Valenzuela durante estos días volvió a ser noticia, pero esta vez por quebrantar la medida de arresto domiciliario nocturno que pesa en su contra. La ex fiscal de San Fernando actualmente está siendo indagada porque habría falsificado 3 declaraciones en una investigación penal que llevaba contra un imputado acusado de abusos sexuales. Ella lo que habría hecho es confeccionar estas declaraciones para hacer creer al tribunal que esas personas habían declarado en la causa y con ese antecedente poder fundar una acusación fiscal y eventualmente ser la prueba que ofrecería la audiencia de preparación respectiva. Sería de la mayor gravedad si hubiera ocurrido que con esa prueba falsa o falsificada se hubiera llegado a la condena de una persona inocente. Como decía, ese es un caso en que a mí me parece que la condena a una persona que tiene tal nivel de poder debiera ser aún mayor que la de cualquier otro ciudadano. Ya conoceremos los detalles de la acusación que por ahora mantiene a Teresa Gaete Valenzuela con arresto domiciliario nocturno. Antes, vamos a la génesis del problema, el último caso que investigó la ex fiscal de San Fernando. Patricio Ángel Semproni es jardinero, vive junto a su mujer y la hija de ella en esta casa. Fue aquí donde comenzó todo. La niña quiso salir a juntarse con unos niños, entonces no la dejamos, incluso quiso tirarse por la ventana. Entonces yo la detuve ahí y ella me empujó y me arañó aquí, pues entonces después empujó a mi señora allá en la pieza, se encerró en el baño, la niña tomó un cuchillo, empezó a arañar la puerta del baño. Entonces no hallábamos cómo controlarla. Entonces, como no podíamos controlarla, llegó mi hijo. Como él estuvo en el ejército, ella la redujo y le tomó la manito y se la puso acá. Y él la tuvo ahí hasta que llegaron los carabineros. Hasta ahí un ataque de nervios, un berrinche juvenil. Pero de un momento a otro todo cambió. La niña declaró abuso sexual en contra de su padrastro. Patricio pasó de víctima a victimario. Llegaron y la niña todavía estaba aquí en el suelo y empezó la niña a decir que él me toca, por eso estaba haciendo él. Y los carabineros dijo, no le hagamos caso, si todos los niños hacen estos berrinches, no se le haga caso. Ya, pero igual tenemos que tomar el procedimiento y tenemos que ir a la comisaría. Fuimos los 3 y a mi esposo se lo llevaron a la Cerda y a mí me tomaron declaración. El puro hecho de que usted lo metan en ese bus ahí, en un bus verde que tiene, ¿cierto? Una como cuca, un poquito más grande. El puro mirarlo a ellos da miedo.
El puro mirarlo uno se aterroriza. Nos cuenta con orgullo que es conocido en San Fernando, que antiguamente dirigió un club de fútbol para niños en riesgo social, una actividad que luego será clave para los difíciles días que vendrían. Es muy denigrante. Allá uno lo hacen sacarse toda la ropa, lo dejan desnudo y lo apoyan en las murallas, lo apoyan ahí viéndole todo su cuerpo a uno. Si tiene cicatrices, si tiene tatuajes. Y me apoyaron ahí y ahí un gendarme me empezó a decir, ¿y tú por qué venís? Y yo le dije por problemas intrafamiliares. Y me empezó a insultar, a tratarme mal, por lo cual a mí no me... Y yo no me le callé en realidad, porque yo es mi primera vez en mi vida que estoy... Nunca había en mi vida estado preso. Yo tengo 61 años. Y mientras Patricio observaba horrorizado la realidad carcelaria, su mujer Verónica veía con espanto el curso que tomaban los acontecimientos para la familia. Andaba como drogado, yo andaba como drogado. Por eso yo digo, no le doy a nadie de la gente que va a la cárcel, sobre todo, no sé, porque es algo tremendo, es algo que uno no se espera, es otra vida. Yo voy con la hija, no la mandé al colegio y a mí se me ocurrió ir con ella para allá, al juzgado. Dice, a ver, párese un momentito, ya esto no está anotado, la niña, y la niña no se va con usted, y me llevaron a fiscalía, toda una tarde en fiscalía, ahí, y yo llorar porque no podía soportar lo que estaba pasando. Y así, de un día para otro, Verónica vivía la pesadilla de haber perdido la tuición de su hija y de tener a su marido preso acusado de abuso sexual. Me vienen a decir a mí que yo no me puedo acercar a mi hija. Yo dije, pero ¿cómo? Le llegó una cita a mi hermana, que yo tenía un alejamiento total de mi hija, y ahí empezaron los dramas para mí. Sola, dejé buscando ayuda, a ver si cómo podía ayudar a mi esposo para sacarlo pronto de allá. Caminé todo San Fernando, me decían, vaya a tal parte, vaya, mire, este abogado puede ayudarla, vaya, puede que pida más barato. Yo iba, no lo encontraba. Era violencia intrafamiliar y después termina siendo un abuso sexual. De hecho, a la menor le toman declaración en la fiscalía y quien le tomó una declaración fue un asistente social. Y esa fue la razón por la cual yo me basé posteriormente para recurrir ante la Corte de Apelaciones. Una situación completamente irregular en los protocolos para este tipo de casos. La adolescente iba a ser trasladada al Sename, pero finalmente una tía se hizo cargo de su tuición. Estaba escondida como una delincuente, po. Ella no la podía pillarme en la calle con ella porque ella tenía miedo. Mi hermana, supongo usted, que veía carabinero y tiritaba. Le subía la presión, el azúcar, todo, partíamos a urgencia con ella. Entonces no puede ser, tan solo por ver a su hija. Me decía, mamá, me dijo, ese mismo día cuando llevaron a mi esposo, que fue día miércoles, esto pasó día martes, fue día miércoles, y mi hija me dice, mamá, son mentiras. Pero hija, yo me agarré la cabeza así, le dije yo, pero hija, le dije yo, ¿qué hizo, hija? Mamá, son mentiras, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos? ¿A quién le voy a decir? ¿Voy a Carabineros? ¿Voy a Fiscalía? ¿Qué si Patricio está adentro? Pero ¿y si lo hago? Puede que le embarre más. Dije yo, puede que piense que soy yo la que estoy inventando. A esa altura el panorama no era auspicioso. La acusación de la fiscal Gaete estaba en marcha y Verónica veía con angustia que la retractación de su hija no era trascendente para la investigación. Por otra parte, Patricio comenzaba a sufrir los códigos carcelarios. Estuve detenido 13 días yo, privado de libertad, lo cual me afectó mi vida moral, mi vida emocional, psicológicamente. Cuando pasé para acá, aquí te la vas a llevar conmigo. Y otros me amenazaban que me iban a decir que me iban a pasar por un callejón, donde lo patean a uno, de que los violan también. Y todas esas cosas, imagínense que se las digan a uno. Yo, gracias a Dios, me relacioné con los hermanos evangélicos porque no me avergüenzo de decir que soy cristiano. Tuvo suerte de encontrarse al interior del penal con jóvenes que entrenó como director técnico del barrio. Eso lo ayudó, aunque confiese que siempre tuvo miedo. Más aún cuando fue testigo de un brutal asesinato. Uno empezó a apuñalar a otro, le cortó las manos.
le cortó las manos, le cortó los brazos, le estaba sacando las tripas, porque el hombre donde estaba muy drogado, la droga no lo veía él, sino que él decía que veía al demonio. La gestión de la defensora permitió que la Corte revocara la prisión preventiva de Ángel. Y sale en libertad, mi representado obviamente tiene que ir a vivir a otro lugar, a otra casa, ¿verdad? Ya no estaba con su señora, a la menor termina quitándosela al Tribunal de Familia y entregándosela a una tía, hermana de esta señora. La Fiscalía le ofrece un acuerdo. Si Patricio acepta, no irá a la cárcel, pero quedará condenado por abusos sexuales. La pasábamos mal aquí y llorábamos juntos por todo lo que estábamos viviendo. Enfermos, no comíamos, la pasábamos súper mal. Y hasta que un día me dijo mi esposo, ¿sabéis qué? Me voy a culpar. Voy a ir donde la señora Paula dijo y me voy a echar la culpa. Entonces yo le dije, pero Patricio, te van a tirar quizás cuántos años si tú te culpas, si tú no has hecho nada. No, pero yo ya no doy más, Vero, me dijo. Te lo juro que ya yo no doy más con esta carga. El Ministerio Público me ofrece un procedimiento abreviado, o sea, tratar de, en definitiva, terminar la causa por una pena de 3 años y 1 día, con un beneficio de libertad vigilada intensiva porque mi representado no tenía antecedentes penales anteriores. En un juicio oral uno siempre tiene la posibilidad de perder o de ganar. Y en este caso, él en algún minuto me manifiesta que con tal de no volver a la cárcel era capaz de aceptar algo que no había hecho. Aquí se abre la discusión sobre las consecuencias que pudiese tener en el sistema la alternativa del juicio abreviado frente a variables desfavorables para el acusado. Te va con una condena a pesar de que era inocente y luego, mucho tiempo después, se da cuenta de las consecuencias que puede tener esto, porque lo detienen, porque no debe cumplir la pena, porque queda con los papeles manchados y va a pedir un trabajo y no puede trabajar. Es decir, aquí tenemos un problema muy, muy importante que el sistema tiene que hacerse cargo, ¿cierto? Que es, ¿cierto?, la vertiginosidad, la poca información que particularmente afectan a personas de escasos recursos, ¿cierto?, más vulnerables. A veces puede ser que el llamado sea, terminemos esto rápido, voy a aceptar una culpabilidad que no tengo porque quiero salir luego de este proceso. Creo que ahí hay un vicio súper importante. Más aún si el imputado ha estado privado de libertad. Me genera un incentivo para eventualmente buscar una futura condena en mucho mejor pie que si no lo tuviera preso. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde 2 puntos de vista. Porque lo tengo más presionado a esa persona para una salida negociada. Si no lo tengo preso, pudiese esta persona tranquilamente esperar su juicio y buscar su absolución. Finalmente decidieron llegar hasta las últimas consecuencias para demostrar la inocencia de Patricio. Se fijaron las fechas para el inicio del juicio y la Fiscalía acusó pidiendo 5 años y 1 día por el delito de abusos sexuales reiterados. Es ahí donde aparece un antecedente clave. Y la señora Paula me dice, ¿sabe? Llegó algo de Fiscalía, me dijo, y hay testimonios que culpan a su esposo. Yo le dije, ¿pero de quiénes son? Me dijo, de su hermana y su hijo. Yo dije, ¿pero cómo mi hijo, mi hermana? ¿Pero cómo? O sea, no lo podía creer. Una de las declaraciones era de la misma hermana que había obtenido la custodia de la menor. Yo le dije, Vero, si yo nunca he ido. Yo nunca he ido a declarar nada, le dije yo no... Nada, ¿de qué me está diciendo? No, es que me mostraron, la abogada me mostró una declaración que tú hiciste y con tu firma. Y fui a ver mi firma, claro, estaba mi firma, pero está mal hecha, no era mi firma. Nos cuenta que en aquel momento la fiscal Teresa Gaete trató insistentemente de juntarse con ella. Ella me empieza a hostigarme, o sea, a hablarme por teléfono día sábado, domingo, lunes, 4, 5, 6, 7 veces en el día. Pero yo no le contestaba. Así que eso. ¿Pero qué le ofrecía específicamente? No, a mí no me ofrecía nada, solamente me decía que ella podía ir a tomar la declaración a mi trabajo o si no me pagaba los pasajes para ir a Rancagua a tomar la declaración. Con la certeza que las 2 hermanas y el hijo de Verónica nunca declararon frente a la fiscal Gaete, la Defensoría denunció el delito. ¿Y te sentiste apoyada inmediatamente cuando hiciste la denuncia? Sí, absolutamente. Que era lo que correspondía hacer. No había otra alternativa.
¿Nunca se barajó otra alternativa? Es que no pudo haber otra alternativa, porque si yo ocultaba esa información, la que se estaba cometiendo un delito en este caso era yo. ¿Pero tuviste peticiones de que lo ocultaras? No derechamente, pero claro, o sea, son fiscales, son colegas, uno los ve todos los días, pero nosotros hicimos lo que había que hacer. Pero te pidieron que omitieras esta información para que no quedara este escándalo, para que esto no se diera a conocer, para que no hubiesen consecuencias. Sí, en algún minuto me lo pidieron, pero nosotros ya habíamos dado aviso a la Defensoría. ¿Quién se lo pidió? Ya no había que hacer nada, la fiscal a cargo del caso. Los hechos de la investigación, que fueron los que se formalizaron en su oportunidad, dicen que la fiscal en ese entonces habría confeccionado unas declaraciones testimoniales falsas para ser incorporadas a una carpeta investigativa, y eso implicó una formalización por delitos de falsificación de instrumento público que motivaron que ella fuera sujeta a medidas cautelares, y se trata de una investigación actualmente abierta. Ha sido una propia fiscal del Ministerio Público quien forjó pruebas falsas, que inventó declaraciones y que intentaba con esas declaraciones ir a un juicio oral y condenar a un inocente a la pena de 5 años y un día. Lógicamente que nos debe mover a un análisis de todos los intervinientes respecto a los controles que ejercemos sobre nuestros funcionarios. Pero antes de ir al análisis de la situación, veamos cómo se resolvió finalmente la acusación en contra de Patricio. El Ministerio Público, tal vez incluso con la sospecha de que estas declaraciones eran falsas, sabiendo que contaba con las declaraciones de los testigos que señalaban que nunca prestaban esas declaraciones, que tenía un desistimiento de la supuesta víctima que había declarado que había mentido, igual llevó a juicio oral a nuestro representado, a don Patricio, y con la expectativa de pena de 5 años y un día. De forma unánime, el tribunal declaró la inocencia de don Patricio Ángel Semproni. Más adelante volveremos con los detalles sobre la actual investigación en curso que lleva la Fiscalía Sur en contra de la exfiscal Teresa Gaete. Está estudiado en la doctrina que hay un error del sistema judicial que se denomina la visión de túnel. Es decir, cuando yo estoy convencido de que una persona ha cometido un delito y no investigo ningún otro elemento que permita desvirtuar esa participación. O sea, solamente investigo y recopilo las pruebas para ratificar mi propia percepción de lo que es el caso, ¿ya? Eso está documentado y provoca una serie de errores de condena inocente o prisiones preventivas de inocentes. Esto es un delito sumamente grave, porque precisamente es a la Fiscalía, es a los fiscales a quien se le confía esta función. Por lo tanto, vamos a tener las mayores exigencias a su respecto. Y por lo tanto, respecto de esa fiscal, precisamente, la medida cautelar que se pidió fue la prisión preventiva. Que fue concedida. Que fue concedida, pero que después fue revocada. Injusticias que terminan afectando a personas inocentes. Recordemos un caso de alta connotación mediática basada en una acusación que no tardó en ser desacreditada. Yo vengo saliendo un domingo de febrero, principio de febrero del casino, tipo 1 de la mañana. Y cuando llego a la puerta del casino encuentro que a una orilla de una escalera hay una niñita, sola. No sé, de 8 o 9 años, cosa que me pareció que no tenía nada que hacer ahí. Me acerco a preguntarle qué estaba haciendo, dónde estaba su mamá, y me dice no, que su mamá estaba en el baño, que venía al tiro. Y sigo mi camino. En el camino fue interceptado por una mujer que realizó graves acusaciones en su contra. Y ahí como que se acerca una señora, se acerca un guardia y me empiezan a acusar de que yo habría tocado a esta niña, habría hecho algo sobre ella. Una acusación gravísima. Gravísima y además, ¿pero de qué me están hablando? Para suerte de Pablo, una cámara registró cada detalle. Ese juicio sería terminado ese mismo día cuando aparece la grabación. Pero como el fiscal no había cumplido con su parte, que era hacerse parte en la noche,
En la mañana, cuando aparece el fiscal y ve las cámaras y se da cuenta del cagazo que se mandaron, ya habían 250 tipos de prensa afuera, ya tenían contratada a la mujer para declarar en los matinales, ya había mucho ruido. Ruido que hasta el día de hoy lo acompaña en uno de los episodios más ingratos que debió afrontar sin tener ninguna responsabilidad en los hechos. La reflexión es que el peor daño, la peor fisura del sistema es que un inocente termine preso. O sea, por supuesto que queremos que todos los delincuentes estén presos, pero ese no es un costo a pagar, que un inocente quede preso no es el costo a pagar para conseguir la condena de los culpables. En tu caso, si no hubiese cámara, ¿qué hubiese pasado? Me estoy secando en la cárcel de Valparaíso. Llegamos hasta Valdivia para conocer la historia de Elizabeth y Luis, dos chilenos comunes y corrientes que de un momento a otro se vieron involucrados en una injusta acusación que terminó con ellos en la cárcel, siendo ambos inocentes. La pregunta es, ¿cómo puede ser que en este caso la justicia opere de manera tan equivocada? Elizabeth Mendoza trabajaba atendiendo la botillería de su papá. Le ayudaban los quehaceres Luis Ojeda. El 22 de septiembre del año 2015, como de costumbre, tras cerrar el negocio, llegó el taxista que habían contratado tiempo atrás para llevarlos hasta su casa. Terminando una jornada de trabajo como todos los días, sin saber qué nos iba a pasar antes de llegar a la casa. A nuestro hogar. ¿Andabas con lo recaudado del día? Sí, andaba con toda la plata de lo que se había vendido durante el día en el local y aparte... Aparte de lo que se había vendido, lo que era de las fiestas del 18 de septiembre. ¿Cuánto dinero era? Exactamente, no me acuerdo en este momento, pero revisando documentación, un aproximado eran como 800.000 pesos que andábamos trayendo. Ese fue en parte el problema, haber andado con tanto efectivo. Muy cerca de su domicilio fueron controlados por una patrulla de carabineros. Nos rodearon, hicieron bajar al conductor, nos bajaron. Elizabeth no podía abrir la puerta de copiloto y me bajé yo. Estaba intentando abrir la puerta a Elizabeth para que saliera y carabinero, que quédate ahí, que no te mováis, tal por cual, malas palabras, en todo momento y apuntándome siempre. Pude abrirle la puerta a Elizabeth bajó, el mismo trato. Luis le abrió la puerta del auto porque Elizabeth, con los nervios, no lograba destrabar el pestillo. Me preguntaron, ¿qué andas trayendo ahí? Bueno, en palabras suaves, ¿qué andas trayendo ahí? No, la plata de la botillería, dije yo. Y, ya, esta, ya. Pero le pregunté que a dónde íbamos, porque el carabinero dice que me esposen. ¿A dónde? Pregunté yo. No, un control de identidad, nomás un control. Lo que no sabían es que el mismo taxista que los transportaba había participado poco antes junto a un hombre y una mujer en un asalto a una botillería del barrio. Ni siquiera nos dijeron que por qué nos estaban deteniendo. A nosotros cuando nos detuvieron, estábamos en la comisaría, eran aproximadamente las 4 de la mañana cuando recién nos dijeron que estábamos detenidos por asalto. No nos leyeron los derechos y tampoco nos dieron la opción a la llamada, en ningún momento. Recuerdan que mientras estaban detenidos, llegaron hasta la comisaría las víctimas del robo. Estábamos en el calabozo de atrás del carro. Y exacto, llegó el tipo, el yerno de la señora, y de repente ya abrieron el carro, identificaron, no son. Hasta yo mismo escuché que dijo, no son. Hasta que llegó el momento que le pasaron la plata. Pero mírela bien, pues sí me acuerdo que le decía, pero mírela bien, ¿es o no es? Y ahí volvieron a abrir, ya sí. Ahí como que se cambió totalmente de un la no, declaración. En menos de 5 minutos cambió a un sí. Ellos son.
Para ellos la angustia se acrecentaba con el correr de las horas. Antes siquiera de salir al juzgado, estando en la comisaría, su presunción de inocencia fue transgredida. Y todo así esposado, así de las manos. De una mano así con otro, y con una filita. Ya, y ahí fue cuando un carabinero dijo, ya, aquí están los ladrones. Pa, una foto. ¿Esa foto después fue la esa portada fue la portada del diario. Esa fue como la noticia más grande que salió en Valdivia. Sí. Así, Asalto, sí. Detienen a ladrones de botillería San Pato. Y así, dos ciudadanos intachables, sin antecedentes penales, sin nunca antes haber sido detenidos y sin poner un pie en los tribunales, se transformaron de un momento a otro en dos peligrosos delincuentes, autores de un robo con intimidación a mano armada. Se supone que yo era la que encabezaba la banda, la líder de la banda que había cometido el delito. ¿Por qué la líder o la cabecilla de la banda? Asumo que es por el hecho de que yo llevaba la plata. Pero aquí se presenta en la historia un elemento inexplicable. La víctima del robo siempre señaló que la mujer que la asaltó con una mano empuñaba un arma blanca y con la otra sustraía el dinero. Era inverosímil pensar en que Elizabeth hubiese sido la autora material producto de la malformación que tiene en ambas manos. En realidad, el que la señora nos haya reconocido a nosotros siendo tan diferentes físicamente, igual era inexplicable. O que no haya notado el detalle de mis manos en el momento en que se supone que a ella le quitaron la plata y la estaban apuntando con un arma, era insólito. O sea, no entiendo cómo alguien no se puede dar cuenta de un detalle tan importante. Además, se sumaba a su favor la declaración del taxista, que siempre reconoció que Elizabeth y Luis no estuvieron a bordo del auto al momento del atraco, pero de nada sirvió en ese momento. El delito investigado es el de robo con intimidación por haber participado de una manera inmediata y directa en la ejecución de este hecho, y el delito se encuentra en grado de consumado. La libertad de los tres imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Pensamos que probablemente hay una mala utilización de la audiencia de formalización. Hay un abuso de la cautelar de la prisión preventiva. Lamentablemente, desde el año 2006 al año 2018 ha aumentado de 15.000 a 30.000 privados de libertad. Pese a que el tribunal consideró desproporcionada la medida de prisión preventiva, la Fiscalía apeló a la Corte, quien revocó la decisión dejando a Elizabeth y Luis detenidos en la cárcel. Es un mundo totalmente distinto en realidad de lo que uno vive a tener en la casa, a vivir el día a día que uno está acostumbrado a tener, a llegar a la cárcel y tener que estar ahí, bueno, de forma injusta. Son puros códigos más que nada, puros códigos, siempre. Y es difícil porque a ellos se les hace fácil porque ya han vivido la experiencia, ya saben cómo llegar, pero uno que no, es como llegar a un mundo nuevo. Estando en prisión preventiva, los verdaderos responsables del asalto les enviaron un mensaje intracarcelario para que no abrieran la boca. A mí una de las internas me avisó como a las 10, 11 de la noche. De repente me grita de una ventana de que estaban pagando un fardo de cigarros y 50.000 pesos para que me apuñalen. Así yo mantenga el silencio de quién había hecho el robo en realidad. El miedo también, de que uno siempre tenía que estar alerta a todo, mirando, por más que nada hay que tener ojos en la espalda más que nada.
78 días de prisión, viviendo una tortuosa pesadilla, siendo completamente inocentes. Estuve hospitalizada durante 3 días, con todos los malestares que podría haber tenido en ese momento, engrillada, esposada, manos, pies, sin poder ni siquiera hacer nada. Eso yo creo que es una de las cosas que más me quedan marcadas. Lo que más me marcaba igual era el tema de mi familia. Cuando de repente iba mi madre, me venía a visitarme, pasar por ese proceso de que la estén revisando la completa, de que le hagan sacarle toda la ropa para poder ver a su hijo, eso me causaba rabia y frustración más que nada, porque no me gustaba ese proceso. Pero aún así siempre estuvo conmigo. Tras abandonar la cárcel de Valdivia, estuvieron casi 12 meses con arresto domiciliario en una larga investigación que se extendió por cerca de 2 años. Nadie los dijo, están absueltos de la causa. Son absueltos, se comprobó su inocencia, que en realidad eso es lo que nosotros necesitábamos, que se comprobara que éramos inocentes. Nunca se nos informó eso. No se nos informó. ¿Pero qué fue lo que falló en este caso? No se entiende, falla todo. Basta recibir información de que tomó supuestamente un cuchillo en una mano y él con la otra mano saca dinero de la caja registradora para saber que eso es físicamente imposible para ella. Eso tendría que haber llamado a cualquier persona sin visión de túnel, es decir, no encerrado en la idea de estos son los responsables, aquí voy a cerrar el caso, a decir esto no es posible, o por lo menos es dudoso que haya podido hacerlo. La primera defensora asignada al caso recuerda con detalle la historia de Elizabeth y Luis. Yo tuve siempre la convicción de que mis representados no habían cometido los hechos. Y la verdad es que nos costó mucho hacer imperar la razón que debiera de imperar en cualquier caso o en cualquier aspecto de la vida. Nos costó mucho. En casos como estos hay que detenerse a pensar, a razonar qué es lo que finalmente se hizo. Fue clave para establecer la inocencia ante el tribunal la ayuda de un perito externo de la Defensoría. En este caso deliberadamente no se investigó como se tenía que investigar. Lo hicieron ustedes. Ustedes llegaron a los culpables. Nosotros como Defensoría realizamos la investigación y pudimos detectar e identificar a los verdaderos autores de este delito. Los verdaderos autores fueron formalizados el 23 de agosto del año 2017, 2 años después, prácticamente, casi 2 años. Y a ellos, a los verdaderos autores, no se les solicitó ni medidas cautelares de prisión preventiva ni de arresto. ¿Y por qué la diferencia? Debería preguntárselo al persecutor, no a la Defensoría. Tras avanzar en nuestra investigación periodística surgieron varias interrogantes que quisimos dilucidar con la Fiscalía de Valdivia. Luego de diversas gestiones, el Ministerio Público de la Región de los Ríos rechazó nuestra solicitud para participar del programa. Pese a nuestra insistencia, decidieron no conceder la entrevista a Informe Especial. Hoy, Elizabeth y Luis evalúan una contrademanda al Estado por todos los daños ocasionados. Esas marcas que a uno le quedan en forma personal, eso no lo va a cubrir el dinero. Y hasta hoy en día esperando a lo mejor que haya un reconocimiento, una disculpa, que alguien reconozca que hubo un error. Eso es lo que más que nada esperamos. ¿Es importante para ustedes? Sí, de todas maneras. Es importante, es como lo más importante que uno espera. ¿De quién? Que haya alguien que diga nos equivocamos. Yo entiendo, y esto es una opinión muy personal, de que como este caso no es un hecho notorio ni público, no es relevante, a veces estos casos se toman muy a la ligera, muy someramente. Frente a un error que pone en juego la libertad de las personas, hoy nadie responde. Uno no va a lograr
llegar a instancias en que no se cometan errores o que no hayan malas prácticas, delitos. Pero si es que a propósito de esos errores y a propósito de esas malas prácticas yo tengo presa a la gente, como una regla básica es que hagamos una regulación de la prisión preventiva mucho más racional que la que tenemos hoy día. No se le da tanta atención a los antecedentes que hay para sustentar la prisión preventiva como a la gravedad en sí del delito. Y eso hace que esta discusión se rutinice y que por lo tanto casi de manera automática, cuando hay una imputación por un delito grave, la prisión preventiva se decrete. Eso es particularmente grave, creo yo, en los casos en que estamos hablando de personas primerizas que aún en delitos graves debieran tener una medida cautelar de menor intensidad. Estos son los casos que sirven para hacer reflexionar y hacer de que los próximos casos que vengan, ¿no es cierto?, se actúe no solamente con la objetividad que está consagrada por ley, en términos generales, sino también con lo que se espera éticamente de una investigación. Llegamos hasta la región de Atacama para conocer los detalles de las 2 acusaciones penales de falsificación de instrumento público que pesan sobre quien fuera fiscal de Copiapó, María Alejandra Espinosa. En este caso, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la querella ampliándola al delito de presentación de prueba falsa por alterar el contenido y fechas en un peritaje. Aquí la historia parte con un robo a un local de reparación de computadores. Yo sufrí un robo en mi taller que fue producto de lo que ocurrió con el aluvión. Ya hubo un vacío total con respecto a la economía y eso dio lugar a una oleada de robos. Sergio Catalano debió responder a sus clientes por todos los ordenadores y tablets que debía reparar y terminaron robados. ¿Cuánto dinero? Uy, en pérdida yo más o menos estuve calculando que como unos 5 millones de pesos que me generó todo lo que fue el robo en ese entonces. Hizo la denuncia y al poco tiempo su local volvió a ser desvalijado nuevamente. ¿Cuántas veces te asaltaron acá? Acá sufrí 2 robos. 2 robos. 2 robos. En un periodo de 1 a 2 meses como máximo. Estoy seguro que fueron las mismas personas. ¿Por qué? Porque en el segundo robo yo puse cámaras de vigilancia y en las cámaras de vigilancia notaba de que la persona intentó entrar por el primer lugar que ocurrió el primer robo y como vio que estaba protegido, ingresó y se dio la vuelta por allá arriba y ingresó por atrás y quebró el vidrio para ingresar. El daño económico de los robos llevó a Sergio a que cerrara su taller esperando que la justicia lo ayudara para dar con los responsables. Fue entonces que se percató de que su caso estaba en proceso de ser archivado, pero había un detalle. Me enteré de que había más casos parecidos al mío en el que estaban cambiando la denuncia. En la práctica, la fiscal Espinosa habría recalificado la causa pasándola de un robo en lugar habitado a un simple delito de daños. Pero, ¿qué buscaba conseguir con esto? Piensan que se puedan guardar eso en el baúl de los recuerdos del tiempo en que yo me enteré de todo esto, que en su tiempo eran 200 aproximadamente, y ahora ya estamos doblando la cifra, entonces no es normal. Y me gustaría de que si hay personas que estén pasando por lo mismo, también se hagan a leer su palabra, de que todos tenemos el mismo derecho. Sergio buscó asesoría y envió una carta al fiscal nacional Jorge Abot, quien sancionó administrativamente con el 10% de su remuneración mensual a la fiscal María Alejandra Espinosa por no desempeñar fielmente las funciones de su cargo. Una sanción que será el preludio de su posterior destitución. Hoy existe una investigación penal donde el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte. En su querella se establece. El resultado del análisis de casos cuestionados permitió determinar que, revisando un universo de 472 carpetas, en 435 no hubo mérito para proceder a la recalificación y solo en 33 sí hubo mérito para ello, o al menos resulta sostenible la decisión de recalificar.
La evidencia establecería que la fiscal María Alejandra Espinosa recalificó 435 casos sin existir mérito o razón alguna para aquello. Con esta acción, esas 435 víctimas tuvieron menos posibilidades de obtener justicia. El detalle de las modificaciones que habría realizado la persecutora son las siguientes. En delitos de robo con intimidación, a hurto simple, apropiación indebida, hurto y amenazas, 27 recalificaciones. De robo con violencia a hurto simple, 18 carpetas. De robo de vehículo motorizado a apropiación indebida, 36 carpetas. Robo en bien nacional de uso público o sitios no destinados a la habitación a hurto, 58 carpetas. Robo en lugar habitado a hurto, daños, hurto y daños, receptación, violación de morada, hurto simple y violación de morada, 132 carpetas. Robo en lugar no habitado a hurto, daños y hurto, receptación, 126 carpetas. Robo por sorpresa a hurto, 21 carpetas. Y otras recalificaciones, 17 carpetas. La querella agrega: conscientemente se falta a la verdad en la narración de los hechos fundamentales de la investigación, como lo es una calificación jurídica arbitraria del tipo penal, sin sujeción alguna al mérito de la investigación, con el claro propósito de buscar un rápido término de la causa y optimizar los niveles de gestión interna de las causas a su cargo. Habían habido ciertos casos... 435. Habían habido ciertas recalificaciones y en definitiva se archivaba más rápido. Hay que cuestionarnos si los premios económicos asociados al cumplimiento de metas en el Ministerio Público son razonables o no. Yo empiezo a tener serias dudas, sobre todo por este tipo de comportamientos. Una investigación que hoy lleva a la Fiscalía Regional de Coquimbo, pero no es la única en contra de la exfiscal Espinosa. Bueno, este fue el caso. Era una persona, un varón, estaba siendo acusado del delito de violación. Lo primero que hizo Patricio fue sacarlo de la prisión preventiva, donde llevaba casi 2 meses detenido. El servicio médico legal decía todo lo contrario, que la niña estaba normal y que no había ninguna lesión, ninguna lesión. Entonces, ese antecedente fue lo primero que utilizamos para poder pedir la libertad de esta persona. Finalmente llegó el momento de la preparación del juicio y la fiscal María Alejandra Espinosa habría tratado de engañar al tribunal y la defensa ingresando una pericia fuera del plazo legal. De alguna u otra forma siento yo que se quiso incorporar una prueba y eso, en términos sencillos, de alguna otra forma es jugar chueco. Es no respetar las reglas del juego que todos los intervinientes en un caso respetamos. De eso se trata. No se trata aquí de pasar gatos por liebres. El juez tomó una decisión pocas veces vista y que tendría repercusiones directas en la carrera de la aquel entonces fiscal María Alejandra Espinosa. Recuerdo que en la discusión pide que le entreguen la carpeta y el juez responde, sabe que en realidad no le va a pasar la carpeta, yo voy a remitir estos antecedentes a la Fiscalía Regional porque aquí podría haber un delito. Cuando yo iba saliendo de la sala, entonces quedé como un poco perplejo porque la verdad las cosas es que yo no vislumbré que podía haber un ilícito ahí, sino que yo me ocupé exclusivamente en luchar por los intereses de mi cliente, defenderlo y pedir que esa prueba, que estaba fuera de los plazos abiertamente, no pasara a la instancia de juicio. Así se generó otra investigación penal en contra de la ex fiscal de Copiapó, María Alejandra Espinosa. Nuevamente el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la querella por los delitos de falsificación de instrumento público y presentación de prueba falsa. En ella se detalla. Al momento del cierre de la investigación, la Fiscalía no contaba con una prueba esencial para la acreditación del delito, correspondiente a la pericia psicológica de veracidad del relato de la víctima, la cual a esa fecha no había sido entrevistada para tal efecto, ni tampoco se había designado un perito en concreto para la realización de la misma.
A raíz de lo anterior, la imputada María Alejandra Espinosa Portilla procedió a gestionar personalmente la confección del mentado informe pericial. Agregando que la conducta de alterar las fechas verdaderas del peritaje psicológico, alterando el contenido del mismo, y la fecha de recepción del documento con el propósito de presentar dicha prueba ante el juez penal, aparentando como verdadero un hecho falso, cual es señalar que el peritaje había sido recepcionado mientras la investigación se encontraba vigente, importa un evidente incumplimiento de los deberes de objetividad de los fiscales del Ministerio Público. La exfiscal María Alejandra Espinosa no quiso hablar con Informe Especial. Nuevamente se abre la discusión sobre el proceder a las actuaciones de una fiscal del Ministerio Público. Estamos reaccionando de mala manera, que estamos encerrando por encerrar, que no estamos siendo lo suficientemente cuidadosos de la libertad de las personas. Esos números que tú dices están ahí y hablan por sí solos. Eso da cuenta de que la prisión preventiva, que originalmente en el modelo de justicia que tenemos en materia penal, era el último medio o la última forma de controlar a alguien que había sido imputado de un delito, hoy día es la primera. Su defendido, que no quiso participar de nuestro reportaje, terminó absuelto luego de pasar casi 2 meses en la cárcel. La responsabilidad disciplinaria está definida porque ella también fue removida del cargo. Por este hecho, la responsabilidad penal está pendiente en materia de investigación también a cargo de un fiscal regional. Lo que ocurrió en este caso también es sumamente grave. Pero aquí yo creo que llegamos a un tema mayor, y es que después de 15 años de funcionamiento del sistema de justicia reformado en Chile, yo creo que llegó el momento de revisar el gobierno corporativo del Ministerio Público. El Ministerio Público, por un lado, es importante que sea autónomo, pero por otro lado, pareciera ser que es razonable que exista algún consejo o mecanismo que permita una supervisión independiente. Faltan controles, por supuesto. O sea, los ejemplos que hoy día estamos teniendo es porque no había ningún control en ciertas actuaciones. Carlos Tranamil terminó en la cárcel por tan solo querer ayudar. Escucho gritos y veo que el caballero está como debajo del vehículo por la parte de la puerta del chofer. Está así metido como debajo. Y adentro veo unos jóvenes de 16, 17 años más o menos, que estaban tratando de robarle el auto. Lo pescaron, le pegaron, lo tiraron para afuera, le quitaron las llaves y no pudieron hacer partir el auto. O sea, no, si el auto lo hicieron andar, pero no lo pudieron salir con él. Carlos esperaba la micro y de repente se encontró en medio de un portonazo. Estaba pensando si ir a ayudar o no. Igual pensé, porque si me meto y no sabía cómo estaban los jóvenes, si estaban armados, si estaban, no sé, con cuchillas, cualquier arma. Entonces igual era un riesgo para mí. Caigo yo y quedo con los pies hacia la rueda del auto. O sea, si sale lo atropellan. Claro, si sale me atropellan. Socorro, decía socorro. Ahí saltaron los jóvenes, vinieron para acá y todas las cuestiones. Veo que al frente, como era una lavandería, un lavado de autos, cruzan unos jóvenes a ayudar. Y yo también me sumé. Pero no hubo ayuda, solo caos. ¿Te fuiste contra uno de ellos? Claro, contra uno. Supuse que era uno de ellos, pero ahí hubo un error también mío, porque no estaba 100% seguro. Se confundió Carlos y también la gente, que lo identificó erróneamente como uno de los asaltantes. Lo agarran, lo golpean, lo amarran, lo insultan, le generan lesiones. Bueno, cuando caí en el suelo, patadas, las costillas, la cabeza, yo me trataba de cubrir un poco más que nada la cabeza. Y igual me recibí patadas por todos lados, por la cabeza, las costillas. Trataba así de pararme, pero ya después recibí una patada muy fuerte, así. Dije, ya voy a tener que quedarme tranquilo más porque, claro, puede ser peor. ¿Qué es lo que recuerdan específicamente cuando empieza Yo a él no lo vi. Yo lo vi cuando ya lo tenían agarrado.
Así que no podía decir yo, pucha, estaba ahí. Porque de los tipos es una cuestión tan rápida que uno no se fija cómo andaba vestido. Pero eran 4 cabros. Eran 4. 1, 2, 3, 4. Andaba uno menor que yo no me recuerdo ver tampoco. Un niñito así. Si no tendría unos 10 años. Como yo gritaba tanto, él me miraba asustado. Ambas víctimas dicen no reconocer directamente a Carlos como uno de los asaltantes armados, pero los vecinos lo habían atrapado. Yo le dije ahí al fiscal, esto es tan rápido que es muy difícil grabarse la fisonomía de la persona. A mí me decía ¿este es el que estaba arriba del auto? Señorita, yo lo vi correr, nada más. ¿Y este es el que estaba al lado de su marido? No, señorita, yo lo vi correr. No estaba arriba del auto, yo lo vi correr que hasta allá. Finalmente, Carlos es puesto a merced de la justicia. Su jefe se percata que hay una cámara en las inmediaciones. Ahí, weón, que pasaba, le pegaba unos golpes, sus chachazos, oye, ¿por qué? Porque ya había mucha indignación por esto de que había muchos asaltos y no pasaba nada. Pues. Llega Carlos, lo primero que me llamó la atención es que venía muy golpeado, muy golpeado, y me indicaron que ellos tenían un video que no lo habían podido llevar a la audiencia porque lo habían conseguido con la empresa al frente, una empresa que estaba justo al frente del lugar, y que ellos lo habían podido ver y que en el video sale que Carlos no tenía ninguna participación. Con el antecedente gravitante de que las imágenes exculpan a Carlos, su defensor habla con el fiscal Hugo Saldías. Le hago ver esto al fiscal de sala y yo le pido antes de la audiencia que ampliemos la detención, se puede ampliar la detención. Y resulta que el fiscal me dice que no iba a pedir la ampliación porque para él los antecedentes estaban muy claros de que él tenía participación en los hechos. Sabiendo que había un video. Sabiendo que existía un video, porque de hecho en la carpeta de investigación, Carabineros en su informe indican que hay videos. Finalmente, Carlos es puesto a merced de la justicia. Su jefe se percata que hay una cámara en las inmediaciones. Venía muy golpeado, muy golpeado, y me indicaron que ellos tenían un video y que en el video sale que Carlos no tenía ninguna participación. Con el antecedente gravitante de que las imágenes exculpan a Carlos, su defensor habla con el fiscal Hugo Saldías. Le hago ver esto al fiscal de sala y yo le pido antes de la audiencia que ampliemos la detención, se puede ampliar la detención. Y resulta que el fiscal me dice que no iba a pedir la ampliación porque para él los antecedentes estaban muy claros de que él tenía participación en los hechos. Sabiendo que había un video. Sabiendo que existía un video, porque de hecho en la carpeta de investigación, Carabineros en su informe indican que hay videos. Como se ven las imágenes en un video de menos de un minuto, se percibe que Carlos estaba en el paradero y que se acerca para ir en ayuda de las víctimas. Sin embargo, termina enfrentado a otros vecinos que lo confunden como uno de los asaltantes. Igual que en el caso de Pablo Maquena, esta evidencia era suficiente para evitar un desenlace injusto. Cuando se está jugando con la libertad de una persona, con elementos tan expresivos, digamos, creo que hay que tener más prudencia de parte de los intervinientes en general. ¿Pensaste en algún momento que te ibas a ir a la cárcel? Igual pensaba que iba a estar un par de años, dije, igual pensaba así, no sé, soy joven, puedo salir, volver a hacer la vida de nuevo. Tras caer detenido, el sistema doblegó la voluntad de Carlos, sucumbiendo ante la injusticia.
estuvo 4 días en la cárcel, otro inocente que debió pagar con prisión preventiva. Poner en la palestra que aquí hubo un error por parte de la Fiscalía en primer lugar y también por parte de la ciudadanía, que toma esta justicia por su propia mano. ¿Qué pasa con ustedes cuando saben que él no era? Atroz. Puta, yo me sentí podrido porque... Atroz. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible? Sí, pues yo le Que hubieran tomado a otra persona siendo que él no había sido. Que había venido a ayudar. Claro. Pero es que no sabíamos. No sabía la gente, Yo por no lo sabía. menos no tenía idea. Yo tampoco, si yo lo único que vi que Sí, de aquí corrió para allá. Pero hoy día, al Estado y a los agentes que cometen estos errores o realizan estas malas prácticas, les sale gratis. Esas personas, como le digo, si lo llevamos a porcentaje, es mucho menos del 1% el que logra alguna reparación de las 3.200 al año que están en estas circunstancias. Hay errores y sale gratis. Y ese error es meter a inocentes a la cárcel. Sí, claro. Volvamos al caso de Rancagua. La exfiscal Teresa Gaete, formalizada por falsificar 3 declaraciones en un caso donde el imputado Patricio Ángel Semproni estuvo en prisión preventiva durante casi 2 semanas, siendo inocente. Sabemos que la exfiscal Teresa Gaete debe declarar ante el fiscal regional de la zona sur. Vamos en su encuentro. Pero una vez más postergó su comparecencia ante el Ministerio Público. Llegó solo su abogado. ¿Por qué ella no quiso hablar con nosotros? Ella no ha podido prestar declaraciones ante el Ministerio Público hasta el día de hoy. Difícilmente, digamos, ella iba a enfrentar un medio como este, solo por un tema de prescripción médica. Y eso se deriva en un tema de condición emocional y psicológica de enfrentar una entrevista. Nos cuenta que la exfiscal arrastra una depresión luego de perder su trabajo. ¿Cuál es la hipótesis de la defensa? Por ahora la inocencia. Ahora, ¿cómo vamos a sustentar esa inocencia o las consecuencias, así lo interpreto lo que usted me está preguntando, de la inocencia de ella? Es otro punto que seguramente tendremos que verlo si es que logramos este primer fin. ¿Qué es lo que arriesga su defendida en este momento? ¿Qué es lo que arriesga en cuanto a qué? Penalmente, ¿no? Penalmente. Bueno, el delito de falsificación tiene una pena que parte del presidio menor en su grado máximo. Como hay reiteración, podría entenderse que podamos llegar a una pena de crimen, eventualmente, de 5 años y 1 día de cumplimiento efectivo. Cuando tenemos un fiscal que utiliza medios para ensuciar o para inventar o para alterar evidencia, el sistema efectivamente se daña profundamente y por lo tanto es necesario que en cada una de las instituciones existan controles internos que impidan que esta situación ocurra y también es necesario que existan controles externos. Desde el año 2014 a la fecha existen 227 investigaciones administrativas en contra de fiscales. El Ministerio Público investiga 1.300.000 causas al año. Todos somos seres humanos, todos nos podemos equivocar, para eso existe el sistema que pueda ir remediando los errores y mejorando las prácticas de todos. Pero ¿cuál es el mea culpa que hace el ente persecutor sobre aquellos casos donde las acusaciones terminaron con personas inocentes en la cárcel? Esto es algo que nos preocupa, por lo tanto es algo que vamos a tener pendiente efectivamente para revisarlo, ver dónde están los errores y si efectivamente esos errores han ocurrido, tomar las medidas que correspondan de nuestra parte para corregirlos. Tiene que establecerse algún sistema en donde pueda ser reparado de alguna manera la estadía en estos recintos penitenciarios en forma indebida. Sin embargo, si esto se empieza a convertir en una regla general, entonces lo que hay que hacer es precisamente revisar los procedimientos. Probablemente los procedimientos legislativos no están ajustados a la realidad. Las cifras de la Defensoría establecen que 3.200 personas terminaron injustamente en la cárcel solo el año pasado y la tendencia va en alza. ¿Quién responde frente a eso? Según los especialistas, nadie, porque los costos solo se los llevan los ciudadanos que, como ellos, terminaron presos, aplastados por acusaciones que vulneraron sin contrapeso su inocencia.